Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy no tenemos ni a Danilo Tegaldo ni a Daniel Rodríguez, pero sí tenemos una serie de entrevistas que comenzaremos en instantes nada más con el señor viceministro de Defensa Nacional, con el doctor Jorge Menéndez para conversar, bueno, entre otras cosas, sobre el presupuesto nacional para esa unidad, para ese inciso que se plantea a nivel presupuestal, qué dicen los parlamentarios y qué posibilidades de obtener más recursos tiene esta Secretaría de Estado. Lo vamos a conversar con él dentro de un ratito, además de otros asuntos que tienen que ver con esa cartera. Más adelante, ustedes saben, situación carcelaria con algunas complejidades, como por ejemplo los traslados de los presos a los diferentes hospitales están teniendo algunas dificultades. También a nivel de la cárcel central se han denunciado una serie de hechos que por ahora tienen una opinión a través de un comunicado de las autoridades. En el marco de todo esto se está discutiendo a nivel parlamentario la designación de un nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario, como ustedes saben. Bueno, vamos a conversar con el doctor Álvaro Garcés, quien ocupará justamente esa posición a nivel parlamentario, pero también que sabe del asunto carcelario, además de ser uno de los asesores en materia de seguridad, como ustedes saben, del Partido Nacional. Con el doctor Garcés conversaremos más adelante. Y sobre el final, la interna del Partido Socialista, que se ha picado recientemente por algunos cruces entre el exministro Daniel Olesker y el director actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hubo una reunión este fin de semana donde, entre otras cosas, se habló de esos aspectos y de otros, como por ejemplo de las conformaciones de las listas a nivel de los socialistas. Vamos a conversar con uno de los diputados más jóvenes que tiene además el Parlamento y que corresponde y pertenece al Partido Socialista del Uruguay, con Gonzalo Sibila. Eso es el menú para la noche de hoy y como les dije ya en el arranque vamos a recibir con muchísimo gusto al doctor Jorge Menéndez, viceministro de Defensa Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A la orden. Bueno, presupuesto de esta Secretaría de Estado, 0,95% del PBI, por debajo de la media sudamericana, ¿no? Que es 1,1. ¿Quedaron conformes con lo que se le ha dispuesto a esta unidad, a este inciso? Si uno mirara las cosas exclusivamente desde el inciso, diríamos categóricamente que no. Pero como nosotros formamos parte de un gobierno y cuando se envía un proyecto de ley presupuestal al Parlamento Nacional se hace con una mirada global, con una mirada de todo el país, de aquí a 5 años, debemos estar incluidos dentro de eso y tratar este tema con la relatividad correspondiente. Bien, ¿y cómo se manejan ante los requerimientos, por un lado, del oficialismo en la izquierda, que hasta pide más recortes en defensa, y la oposición que pide más recursos justamente para una Secretaría de Estado que entienden importante, como por ejemplo que tiene que ver con la defensa de la soberanía? Sí, es así, es esa la situación. Entonces debemos manejarnos con mucha profesionalidad. Sabiendo de que el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la asignación de funciones que parten de lo que es la Ley Marco de Defensa Nacional, en la cual están de acuerdo todos los partidos políticos, debemos una serie de funciones de carácter esencial y otras de carácter subsidiaria que debemos cumplir. Entonces, con los recursos que tenemos, con las fuentes de financiamiento que tenemos, que no son exclusivamente de carácter presupuestal, eso debemos decirlo, tenemos que tratar de hacerlo mejor. A veces el gasto en defensa, si lo tomamos como un gasto, también podríamos valorar que en determinadas áreas es una inversión, es un activo difícil de observar, de notarlo tangiblemente como un beneficio para el Estado, pero el Ministerio de Defensa es uno de los ministerios esenciales a la vida política del país, a la vida institucional del país. Es uno de los ministerios básicos en cualquier organización institucional de carácter democrático y tenemos que pensar en defensa de nuestra soberanía, de integridad territorial, de recursos estratégicos del Estado, de independencia, pero también en otras cosas. En el marco de la Constitución y de la ley, ayudar a la paz de la nación y también al bienestar presente y futuro de la población. Le voy a preguntar más adelante sobre eso que usted decía, las fuentes de financiamientos propias que puede llegar a tener esta Secretaría de Estado, pero antes, uno mira el presupuesto y en el entorno del 80% del presupuesto del Ministerio va para retribuciones personales. Es así. ¿No es mucho? Bueno, nosotros pensamos que es mucho, pero es lo que podemos. El 78% va a retribuciones, el 18% va a funcionamiento y el resto para inversión.
Debemos decir que también en Sudamérica esta distribución es una constante. Nosotros de cualquier manera tenemos un gasto en retribuciones personales muy importante, porque también nuestro personal es un personal importante, se lleva esa gran tajada de lo que es el presupuesto nacional. Y nosotros estamos cabalgando desde el punto de vista legal en nuestro país con respecto a la defensa en un sistema mixto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos leyes que han significado renovación, como esta que mencionaba anteriormente, de enero del 2010, la 18.650. Tenemos una política nacional de defensa que se encara con otros ministerios, no solo del Ministerio de Defensa, que es un decreto, y hoy estamos llevando adelante la política militar. Pero tenemos leyes orgánicas de 40 años a esta parte, que marcan una distribución, un despliegue, que no está relacionado con nuestra realidad de hoy. Tenemos Fuerza Aérea en la Fuerza Aérea, tenemos Fuerza Aérea en la Armada Nacional y hoy tenemos también otra Fuerza Aérea incipiente que está en otro ministerio. Y un despliegue que viene del año 1904. ¿Es el que debemos tener? Yo creo que no. Las armas que hoy existen en el Ejército Nacional, ¿son las que deben tener o existe otra realidad? Tenemos por mandato legal el deber de hacer un funcionamiento conjunto de todas las fuerzas, cosa que no hemos podido lograr. Entonces, todo esto tiene relación con lo que es el carácter presupuestal. Ahora, valorar la defensa y estudiar la defensa desde los números, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que valorarla y estudiarla desde otros aspectos que tienen un correlato desde el punto de vista presupuestal, pero es una situación diferente. Claro, lo que pasa es que inmediatamente cuando se habla de presupuesto se va, por ejemplo, a las retribuciones, a lo que gana un soldado, y se ve que ganan 11.900 pesos y dice, bueno, ¿sí? Y no hay otra forma de que gane un poquitito más. Por lo pronto, ¿a cuánto se aspira que se llegue el sueldo de un soldado? Bueno, en realidad hoy el presupuesto está asignando un aumento de 1.500 pesos para los soldados, 1.000 pesos para el cabo de segunda y 800 pesos para el cabo de primera. Ese es totalmente insuficiente. Porque ¿qué hace una persona con ese dinero en la mano, con 13.000 y pico de pesos en la mano? Claro, existen otro tipo de compensaciones y de ayudas desde el punto de vista social que, ojo, no vienen de largo tiempo. Las grandes ayudas desde el punto de vista social que tienen que ver con tickets de alimentación, con boleto, con una serie de cuestiones, vienen desde el año 2005 en adelante, donde se vio a este funcionario público, que es un funcionario históricamente postergado después de la dictadura, porque ahí fue el gran aumento salarial, ¿verdad? Pero desde el 85 en adelante la gráfica ha ido decreciendo. Pero la atención como sujeto activo desde el punto de vista social proviene del año 2005 en adelante. Entonces, este aumento nosotros entendemos que es totalmente insuficiente, es lo que este gobierno puede dar. Ya han existido otros en el anterior presupuesto. Se aumentaron al personal subalterno en el entorno de los 2.000 pesos en el quinquenio y a la oficialidad hasta un 22%, siempre en base a la disminución de vacantes y en otros casos a cerrar agregadurías militares, disminución de dietas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un temor a un vaciamiento, digamos, desde el punto de vista de recursos humanos. Yo sé que se establece una reducción del 50% en las vacantes. Ahora, teniendo en cuenta la tentación que puede ser, por ejemplo, pasarse al Ministerio del Interior, donde un sueldo es superior a 25.000 pesos. Dos o tres veces más. Dos o tres veces más. ¿No hay un temor a que se produzca un vaciamiento? Por supuesto, no es lo mismo la formación de un personal y otro. Hay formaciones específicas. Nosotros estamos muy preocupados por esa circunstancia, porque sabemos, además, de que ese aumento se subvenciona en gran parte por disminución del 50% de las vacantes, que van a ser alrededor de 1.300 más o menos, de las cuales 750 serían del Ejército. Y bueno, se va a trabajar en ese aspecto. Pero yo prefiero que la gente, aunque sea, gane poco, pero que no quede desocupada, porque si queda desocupada, bueno, estamos sumando otro tema de carácter social que luego se transforma en un tema de carácter de seguridad y un tema de carácter político. O sea, mientras el soldado está integrado a nuestra fuerza, existe un resguardo, existe una preparación, existe un funcionamiento desde el punto de vista profesional y bueno, y la atención por parte del Estado
de ese funcionario. Si queda fuera de este circuito, las cosas se complican. Usted decía que le preocupa esta situación, que de alguna manera se pretende más dinero, desde el punto de vista de lo óptimo, obviamente. Y en este marco, doctor, ¿les inquieta a ustedes el Ministerio que haya sectores en el Frente Amplio que de alguna manera, movilizados por los requerimientos que han habido, sobre todo, por ejemplo, los sindicatos de la enseñanza, intenten quitarles porcentajes a incisos como el Ministerio de Defensa? Y bueno, obviamente preocupa. Yo creo que a veces a la izquierda le falta, digo a la izquierda, porque también existen responsabilidades de otras partes que me gustaría determinarlas. Le falta discusión sobre los temas de defensa. A veces por pruritos propios de lo que es la historia de este país no se discute temas de defensa. Se discute cuando se trata presupuesto, pero no previamente. Nunca hay tiempo de discutir temas de defensa. Y la defensa no solo es la defensa militar, sino otra serie de funciones. Pensar en las funciones de carácter subsidiario, aparte de defender la soberanía, la integridad y la independencia que llevan adelante las Fuerzas Armadas de nuestro país, nuestro Ministerio de Defensa, llevaría mucho tiempo. Hay funciones que incluso han pasado a formar parte de lo que es el ideario de carácter permanente. En el año 97, acá se le pidió respaldo al Ministerio de Defensa para hacer las custodias carcelarias. Y eso ha quedado instalado. Allí tenemos nosotros cerca de 600 funcionarios para atender 8 centros carcelarios. Y trabaja con funcionarios que hoy son el doble de que nosotros en cuanto a número y ganan tal vez 3 veces más. Ese es uno de los ejemplos. En el SINAE, atendiendo distintas situaciones de carácter puntual, pero muchas veces de carácter permanente. Al Ministerio de Desarrollo, haciendo comidas, repartiéndolas en el sistema de emergencia nacional ante incendios, ante sequías, ante desbordes de río. Es decir, traslados de pacientes, traslados de órganos, sistema de búsqueda y rescate en el mar, en donde sea. Existe una cantidad interminable de funciones que realiza el Ministerio de Defensa Nacional y que, bueno, eventualmente, si se disminuyen los funcionarios, veremos en la forma que los tendremos que hacer. Pero lo vamos a hacer, porque este gobierno tiene la responsabilidad de poder hacerlo. Profesionalizando las tareas que se realizan, barriendo afuera y también barriendo adentro, pero también teniendo el criterio de que un presupuesto es una vista global de las cosas. Entonces yo pienso que cuando se hace disminución de algún ministerio o se pone ajuste en algún ministerio, tiene que favorecerse que otros ministerios puedan suplir en esa tarea que se hacía por ellos. Exacto. El Ministerio de Defensa siempre está en todo el país y está para el momento que se le pida los 365 días del año. Nuestros funcionarios llevan a cumplir 66 horas semanales, sin hacer horas extras ni reclamar nocturnidad. Usted dice, si nos achican por acá, achíquennos los servicios que prestamos. Bueno, eso es una de las posibilidades, pero yo creo que este presupuesto, que es un presupuesto de mirada global, ya lo ha elaborado, ya lo ha valorado cuando se toman las medidas que se toman. Bien, usted decía fuentes de financiamientos, tiene algunas el Ministerio de Defensa. Yo leía por allí que el diputado Semproni anunció que va a proponer una especie de tasa a todos los datos móviles por los cuales se transmite información y así poder destinar recursos para el Ministerio. ¿Es una alternativa? ¿Ustedes lo han conversado con él? ¿Han tenido alguna charla? ¿Saben del proyecto? Yo lo conocí cuando fue planteado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto esta semana cuando comparecimos. No lo conocía previamente, no sé si esto ha sido informado al Ministerio de Economía, ni siquiera si ha sido informado en la fuerza política, así que no puedo abundar en ese detalle, pero obviamente, bueno, la gente que se preocupa siempre es bueno tenerla del lado de uno, ¿verdad? Bien, fuentes de financiamiento decíamos. Se habla ahora de un fideicomiso, se habla de la posibilidad de vender patrimonio para comprar patrimonio. ¿En qué términos se encuentran esas ideas? Bueno, eso es un término que hoy se encuentra a nivel del Ejecutivo Nacional, no es propio solamente del Ministerio de Defensa. El Gobierno Nacional está haciendo lo que es la búsqueda de todo su patrimonio, en activos y en otros elementos que a veces no se dan como infraestructura, se dan como otros elementos que forman parte de lo que es el acervo, a veces hasta cultural, de nuestro país.
Y bueno, tendrá que hacerse una evaluación de todo lo que se tiene. Hay ministerios que tienen mucho más que defensa, tenga la seguridad. Y bueno, y el Gobierno Nacional, la OPP, el Ministerio de Economía, tendrán que hacer la valoración en su momento de qué de esto puede ser transformado en otro patrimonio que en otra área necesite el Estado. Nosotros hicimos una presentación de fichas y de necesidades a lo que hoy es el Sistema Nacional de Inversión Pública que funciona en la órbita de la OPP. Allí está todo lo que nosotros necesitamos en base a una valoración y a un estudio estratégico del Uruguay desde el área de la defensa de aquí a 20, 30 años. Y bueno, eso suma una cantidad de dinero que obviamente no pretendemos que mañana el Estado lo disponga para hacer adquisiciones que no se han hecho durante decenios. Por lo tanto, cada cosa tiene que tener su lugar y la relatividad que corresponde. Con respecto a los bienes particulares del Ministerio de Defensa, ¿ustedes ya hicieron ese listado? ¿En cuánto tiempo el Ministerio podría, por ejemplo, hacer determinadas transferencias que le permitan obtener recursos como para comprar, por ejemplo, más barcos? Bueno, nosotros tenemos un listado, tenemos una evaluación realizada, hay bienes inmuebles, bienes muebles, pero hay bienes inmuebles importantes, urbanos, inmuebles rurales también podrían de alguna manera llegarse a su enajenación por un sistema transparente de forma de transformarlo en otro tipo de activos. Nosotros tenemos necesidades obviamente a nivel de nuestra Armada Nacional. La respuesta que nosotros tenemos hoy para la atención de demandas crecientes es una situación de envejecimiento que con el tiempo se va acrecentando. En la Armada estamos hablando. En la Armada. Y por lo tanto tenemos que tener otra respuesta. Nosotros estamos pensando en un Uruguay con 350 millas náuticas. Claro. La presentación en la subcomisión correspondiente de las Naciones Unidas ha sido muy exitosa días pasados. Pensamos que en principios del año que viene vamos a tener respuestas muy buenas para el país, de acuerdo a nuestras informaciones, por nuestra gente que trabaja allí. Y bueno, eso nos da responsabilidades. También la exploración y explotación offshore que nuestro país tiene hoy marca que estas plataformas tienen que tener criterios de seguridad que nosotros debemos brindar. O sea, vamos a tener más territorio, pero no tenemos quien lo controle. Exactamente. Tenemos, sí, quien lo controle, pero no en la forma eficiente que pretendemos. Permítame un paréntesis. Usted decía, ya tenemos un listado. ¿Hay una idea aproximada de cuánta plata puede llegar a ser el Ministerio de Defensa con esos bienes que podría poner a la venta? Bueno, existen organismos con los cuales hemos trabajado que tienen alguna idea de esto, pero obviamente eso tiene carácter de reserva. Nosotros no lo podemos hacer público porque, bueno, dependemos no solo de defensa solo, sino de tratar con otros organismos nacionales que tienen especificidad en esta materia, que son los que darán el ok para muchas circunstancias. Usted decía de las carencias de la Marina. Uno piensa en las tres fuerzas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. De los tres, efectivamente, la Marina es la que está más complicada desde el punto de vista de los materiales y de los elementos para ejercer control. Bueno, nosotros llevamos adelante, digo, no está bueno que un viceministro de Defensa diga, hable de debilidades y optar por cada una de las fuerzas, pero sí, porque nosotros siempre tenemos que hablar de fortalezas en esta área, ¿verdad? Y todo es relativo, ¿verdad? Porque las fortalezas tienen que ver con las amenazas, y las amenazas tienen que ver con las vulnerabilidades, y todo esto tiene que ver con los riesgos reales. Entonces, digo, tenemos un nivel de plataformas marítimas envejecidos, tenemos un trabajo que realiza nuestra Armada Nacional muy bueno con lo que existe, no somos totalmente vulnerables, y tenemos también necesidad a nivel de interceptores en la Fuerza Aérea, tenemos una plantilla logística de aeronaves de transporte y de enlace muy buena. Hoy estamos, mañana, el 2 de octubre particularmente, estaremos recibiendo 2 nuevos aviones Aviocar C-212 que hemos adquirido en Portugal, que son muy importantes para traslado de personal y otro tipo de actividades, para aeroevacuación médica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se va avanzando en ese sentido. Tenemos los Hércules, que podemos ir a cualquier parte del mundo en ellos. Pero desde el punto de vista de la intercepción,
para generar el puño necesario para oponerse a los vuelos ilícitos o irregulares, no hablemos de otros países, sino de nuevas amenazas que hoy existen en el mundo y en particular en América también, con el narcotráfico, tráfico de personas, de valores, etcétera, etcétera. Debemos renovar esa parte. Tenemos hoy también, y eso ha sido una adquisición que se ha realizado no hace mucho tiempo, los radares tridimensionales que nos permiten detectar aeronaves que así no lo deseen. Y es lo que está faltando en Fuerza Aérea. Y el Ejército también necesita algún tipo de plataforma, si bien las inversiones allí realizadas han sido bastante más interesantes, al amparo de lo que es su actividad muy importante a nivel de misiones de paz. ¿Se sigue dando el hecho de que personal calificado, formado por alguna de las fuerzas, opte por lo privado, por los magros sueldos que se pagan? Ah, sí, eso es una constante. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas generalmente son un colchón que genera esa mano de obra necesaria, porque allí se capacita para abastecer a un país en desarrollo. Antes habían grandes colas en las unidades del interior del país para ingresar a trabajar como soldados de primera. Cuando empezó a trabajarse con más actividad en lo que es la actividad agropecuaria, la propia construcción y otra serie de eventos, estos puestos quedaron libres, quedaron vacantes. Hoy hemos visto de que ha habido un cierto nivel de compensación de esta circunstancia. Ministro, cierro con el tema presupuestal preguntándole sobre un proyecto que se instaló en la Comisión de Defensa del Senado, que tiene que ver un poco con lo que usted decía, ¿no? La cantidad de servicios que se prestan, la cantidad de demanda que necesitamos, pero hay por allí una idea, un proyecto que presentó el senador Bordaberry, a través del cual se traslada a personal del Ejército a la custodia de las misiones diplomáticas y la frontera seca, para liberar personal policial, ¿no? Para de alguna manera tener más policías en el trabajo contra la delincuencia. ¿Cómo cayó eso a nivel del Ministerio? Bueno, nosotros con el tema de la custodia del cuerpo diplomático no estamos de acuerdo, por distintas circunstancias, muchas de ellas de carácter operativo. Primero, que no vamos a tener menos gente, no vamos a poder cubrir esa demanda. Segundo, que nuestro personal está formado para utilizar un tipo de material, que es material de guerra fundamentalmente. No es posible usar ese material en la custodia de misiones diplomáticas. Daría un problema de seguridad adicional al existente. En cuanto a la frontera seca, bueno, habría que hablar en largo con respecto a ese tema. Este país vació la frontera y particularmente durante el periodo dictatorial y también bajo el gobierno del partido al cual pertenece el senador. Sacó los batallones y la gente del ejército de la frontera para venir a combatir el enemigo central, que en aquel entonces estaba en el área metropolitana, el enemigo interno, así se le llamaba. Y las fuerzas que normalmente estaban distribuidas allí desaparecieron. Hoy estamos tratando de volcar nuevamente en las zonas fronterizas las capacidades necesarias para establecer la soberanía que se perdió en determinado momento. Porque soberanía no solo es evitar que nos invada un vecino, y por suerte nosotros vivimos en un mundo de paz en Sudamérica y particularmente en esta zona. Tenemos muy buenas relaciones por encima de partidos políticos y ideologías con los vecinos. Pero no solo eso es soberanía, la soberanía alimenticia, la soberanía industrial, la soberanía energética, la soberanía sanitaria o fitosanitaria, también se debe ejercer allí. Y nuestras Fuerzas Armadas pueden llevar adelante tareas muy importantes para ello. Y eso se debilitó, pero tenga la seguridad que es uno de los desvelos de este gobierno poder reconquistarla nuevamente. Más, se han comprado, y esto es una cuestión que no se sabe mucho, algunos radares de carácter táctico que operan encima de nuestros propios Land Rover con personal capacitado internacionalmente para poder detectar personas que llevan adelante este tipo de cuestiones o algún otro tipo de activos como forma de salvaguardar nuestra frontera. Hoy eso ya está funcionando.
Bien, doctor, sobre el final, algunas preguntas muy puntuales. ¿Qué medidas de control se tomaron en las unidades tras la desaparición de esas 20.000 municiones de la brigada en Durazno? Yo sigo pensando que son 18.000, a pesar de que el diputado otro diga 20. No, es una broma, es una broma. Está bien. Se han tomado una serie de medidas de carácter operativo, siempre pensando que el resguardo fundamental es el ser humano, ¿no? Que es el que debe hacer el control, pero se han tomado una serie de medidas de carácter tecnológico que permiten tener un control de todas esas zonas de una forma mucho más eficiente. ¿De carácter tecnológico? De carácter tecnológico. Por ejemplo, cámaras externas e internas, lugares de monitoreo, etcétera, etcétera. ¿Exclusivamente allí en Durazno o en varias dependencias? No, eso se ha tomado particularmente en la zona donde hubo dificultades. Después, se han tomado otra serie de resoluciones de carácter administrativo para ese lugar, a pesar de que se sigue adelante. En esta semana, pienso, nos estará dando el resultado de la investigación administrativa. También hay, por otro lado, una investigación de la justicia militar, que ya dio algún resultado. Sí. Y también se tomaron medidas desde el punto de vista del control con todas las unidades y con las 3 armas. Asegurando las cosas, poniendo más presión sobre ese tipo de actividades. Los problemas que afectan desde el punto de vista social a la sociedad también nos afectan a nosotros. Y bueno, y a veces eso tiene alguna relación con dificultades que se viven. Pero hay que tomar las medidas, también las medidas a veces hay que cambiarlas, hay que superarse, hay que tener la suficiente flexibilidad como para poder actuar. Es decir, entonces, usted me dice que hechos de corrupción que suceden en la sociedad también impactan en la fuerza. Exactamente. ¿Y ahora hay más control específicamente en las 3 fuerzas? Nosotros hemos llevado adelante una serie de medidas. ¿A raíz del episodio de Durazno? Entre otras cosas, a través del episodio ese. Digo, la democracia es así. Los legisladores tienen la capacidad de legislar y también de controlar. Cuando esas cosas se producen en la forma adecuada, en la forma en que habitualmente uno pueda tomar elementos positivos de las cosas, hay que volcarlos en las actividades ejecutivas. ¿Y cómo se tradujo justamente ese control? ¿Que se ha hecho nuevos inventarios? O se hacen nuevos inventarios y se piden controles desde el Ministerio, muchos más asiduos a las distintas fuerzas para obtener la información necesaria. Bien, de las últimas, ¿el gobierno está en conversaciones con Alemania por el águila del Graf Spee? Bueno, eso fue una pequeña confusión o exposición mediática que no tiene relación cabal con los hechos en cuestión. Nosotros hemos tenido conversaciones, nuestro afán no es vender nada, sino es poder transformar eso que es patrimonio de la humanidad en algo en que pueda seguir siendo patrimonio de la humanidad, pero que pueda ser exhibido, expuesto, de una forma de ver esa parte de la historia en el día de hoy a través de los ojos de que quieran mirarlo. Y en ese terreno hemos tenido conversaciones con la embajada. Pero no se va a vender. No tenemos esa idea. Bien, ahora sí, la última, la del estribo. ¿Cómo cayó en el Ministerio, pero por lo que sabe en el Ejército, la determinación que adoptó el general Barneix? Bueno, yo creo que eso está entre lo que debe ser las determinaciones que cada ser humano toma ante determinadas circunstancias. Obviamente actuó la justicia tomó cierto tipo de determinaciones, obviamente esto impacta en las áreas donde debe impactar, que es en sus camaradas de armas, obviamente en el Ministerio de Defensa Nacional lo tomamos con mucha seriedad esta situación, pero yo lo circunscribo a las decisiones que cada ser humano toma ante las peripecias vitales que le toca asumir. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma conversamos con el doctor Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, a propósito de las diferentes circunstancias que se están viviendo y denunciando en las cárceles de nuestro país. Ya venimos.